Familia, Viernes Santo. Quiero proponerles para este día que meditemos en torno a Jesús y la cruz, el sufrimiento, su pasión, su entrega, su amor, la comprensión que de ella tenemos nosotros, el silencio de Dios y su majestad, y poder llegar a través de ella a nuestra vida. Los momentos para las entregas serán justo en la mañana, en la tarde con ocasión de la lectura de la pasión y la celebración de ese momento, y en la noche cuando usualmente en el templo celebrábamos las 7 palabras. Serán siempre en la línea de la reflexión y la meditación, insisto. Es difícil entrar en la meditación sobre la cruz. Vamos a dejarnos guiar por alguien que nos ayude a explorar algunos aspectos del misterio. Les propongo contemplar cómo vivió Pedro la pasión de Jesús y cómo la pasión educa a Pedro en el conocimiento de sí mismo y de Jesús. No se trata aún de la contemplación directa del misterio, pero es un modo de llegar a él por grados, a través de las dificultades por las que el mismo Pedro pasó. Vamos a pedirle que nos haga recorrer su camino y captar su experiencia dramática. A partir de las palabras del Evangelio intentaremos entonces reconstruir en la oración su actitud. En el fondo, Pedro es cada uno de nosotros. Es el hombre que por primera vez queda deslumbrado por el hecho inconcebible de la pasión y queda impactado en la carne porque se da cuenta de que se reflexiona sobre él. Yo los invito a tener a la mano la Biblia, particularmente en los Evangelios. Vamos a leer desde Mateo 14:28 a Mateo 26:75. Pero sobre las aguas y el llanto final. Desde la primera presunción trocada en miedo y pronto sanada, hasta el estallido en llanto de Pedro que revela la desaparición frente al Cristo que sufre de todas las seguridades, de todo lo que había pensado de sí mismo y de Jesús. Vamos a empezar por Mateo 14:28. Al ver a Jesús que como un fantasma viene al encuentro de la barca sobre el mar y dice: «Ánimo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir sobre las aguas a ti». Son unas palabras fuertes porque caminar sobre las aguas es propio de Dios. Pedro es muy atrevido. Pedir hacer lo que Jesús hace es participar en la fuerza de Dios. Esto, sin embargo, corresponde al sueño de Pedro. Al seguir a Jesús, se nos inviste de su fuerza. ¿Acaso no se nos ha comunicado sus poderes para expulsar demonios y curar a los enfermos? Así pues, entraremos en esta comunidad de poder con fe, con amor, con generosidad. Participemos en la fuerza de Dios. Jesús nos lo permite. «Ven», le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas hacia Jesús, pero pronto empezó a hundirse. Tuvo miedo y gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús extendió la mano, lo aferró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?».
¿No será esta la acción que queremos hacer con Jesús? Pretender caminar como lo hace, pero el miedo, las circunstancias, las tormentas, la pandemia, la enfermedad, el qué dirán, nos asustan y empezamos a hundirnos. ¿No es ahora cuando todos gritamos, Señor, sálvame? ¿No es ahora cuando queremos que Él extienda la mano, nos la aferre, pero nos dice, hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Pedro quiere participar del poder de Jesús, pero no se conoce a sí mismo y no sabe que esta participación significa también compartir las pruebas de Jesús, dejarse trastornar por el viento y por las aguas. No había pensado hasta ese punto. Se imaginaba un juego más fácil y entonces, descompuesto, grita. El grito revela el hecho de que Pedro no se conocía a sí mismo, como seguramente nosotros. Presumía de sí, ahora se consideraba capaz de cualquier cosa y no conocía a Jesús, porque en un determinado momento ya no se fía de él. No había comprendido que Jesús es el Salvador y que, en medio de la fuerza de la tormenta, allí donde se manifestaba su debilidad, allí mismo estaba Jesús para salvarle. ¿No es hoy esto que nos acontece una tormenta que manifiesta la plenitud de nuestra debilidad? Esta fue, familia, para Pedro la primera experiencia de la pasión, una experiencia no superada con éxito, cerrada apenas inicial, de la que, como también nos sucede a nosotros, no aprende gran cosa. Probablemente se pregunta, ¿qué le ha pasado? ¿Y por qué se ha dejado tomar del miedo? Sin embargo, el episodio permanece vago, como muchas de nuestras experiencias que no quedan sintetizadas hasta que una mayor nos revela el sentido. Vamos a considerar, familia, ahora otra visión que pienso que es importante en la reflexión de este día. El drama de Pedro. Vayamos a los últimos compases del drama de Pedro, al que hemos visto tan poco preparado. Entonces tomamos a Mateo 26, 32, 35. Mientras Jesús se encamina con los apóstoles hacia el monte de los olivos, exclama: todos ustedes se escandalizarán esta noche por mi causa. En efecto está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Se trata entonces, familia, de una indicación que hace comprender toda la debilidad de los apóstoles, como la nuestra. Somos como ovejas. Si no está el pastor, no podemos hacer nada. Pero después de mi resurrección, dice Jesús, os precederé a Galilea. Y Pedro dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré nunca. Le dijo Jesús: en verdad te digo, esta misma noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le respondió: aunque tuviera que morir contigo, no te negaré. Lo mismo dijeron todos los otros discípulos. Debemos reconocerle a Pedro su honestidad, su extraordinaria generosidad y en verdad habla creyendo que se conoce plenamente a sí mismo y con todo el corazón. Acaba de recibir de Jesús la Eucaristía y sabe que Jesús está en peligro. Creo que no podemos pensar que hable a la ligera.
Sus palabras son, entre otras cosas, muy bellas. Aunque tuviera que morir contigo. Ese contigo es esencial en la vida cristiana. Se diría que Pedro ha comprendido ahora el sentido de la única moneda para dos. Estoy contigo, Señor, en la vida y en la muerte. ¿Cuántas veces habremos repetido también nosotros estas palabras? Pedro pronuncia unas palabras exactísimas, sinceras, pero Jesús no ha dicho me negarán, sino se escandalizarán. Según la expresión bíblica, encontrarán una piedra imprevista. ¿Qué es el escándalo? Es un obstáculo imprevisto que hace de trampa. En el caso de los discípulos será la diferencia imprevista entre la idea que tenían de Dios y la que se revelará en la noche. El Dios de Israel, el grande, el poderoso, el vencedor sobre los enemigos, el Dios que no abandonará nunca a Jesús, es la idea de Dios que han aprendido del Antiguo Testamento. Jesús les advierte que nunca serán capaces de resistir a la diferencia entre lo que piensan y lo que tendrá lugar. Pedro no acepta la amonestación para sí mismo. Cree que conoce plenamente al Señor. Ha aceptado el regaño. Ha comprendido que debe confiarse siempre a Jesús. Por consiguiente, va hasta el fondo, o al menos lo intenta. Recuerden, aunque tuviera que morir contigo, no te negaré. No es solo presunción de conocerse, sino que también es un error. Pedro cree tener la idea justa de Dios cuando no la tiene, porque nadie tiene la verdadera idea de Dios, sino ha conocido al crucificado. Habla, es cierto, de muerte, pero por lo que sigue parece que entiende la muerte heroica, la muerte del mártir gloriosa, morir empuñando la espada como los macabeos o como los héroes del Antiguo Testamento, morir gritando contra los enemigos la verdad de Dios, así como la injusticia y la vergüenza de quien ha intentado asaltar a su pueblo. Pedro llega hasta aquí, pero no acepta morir humillado, en silencio, objeto de vergüenza pública. Leemos en el fragmento siguiente, Mateo 26, 37, 56, lo siguiente. Jesús le tomó consigo, junto con los dos hijos de Zebedeo, y empezó a sentir tristeza y angustia. Les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco se postraba y oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como quieres tú. Después volvió donde los discípulos que estaban dormidos y dijo a Pedro, así que no han sido capaces de velar una sola hora conmigo. Parece imposible que Pedro tuviera tanto sueño después de unos acontecimientos tan excitantes como los de aquella noche. Después de la Eucaristía, luego de las palabras del Maestro, habrá oído como todos que en la ciudad se recorría, se tramaba algo, sonaban voces y había reuniones. Ninguno de nosotros se abandona al sueño en tales circunstancias. Más bien somos presa del nerviosismo y quizás no consigamos dormir. En el sueño de Pedro late probablemente el disgusto emocional de una condición inaceptable como la de Jesús en el huerto. Poco antes había dicho Pedro, moriré contigo, iremos juntos a una muerte heroica, cantando contra el enemigo. En cambio Jesús tiene miedo y comete el error de rebelarse
demostrar su verdad, una verdad que los otros no están preparados para recibir. Empieza así el escándalo frente a un hombre que tiene miedo, que se asusta. De ahí el desconcierto y las ganas de no pensar en ello. ¿Cómo nos sucede a todos nosotros con ciertos sufrimientos de amigos, de personas queridas, que no tenemos fuerzas para compartir? En estos momentos actúa en la mentalidad una poderosa fuerza que obstaculiza, que desmorona y que permite no hacer nada. Le ha bastado a Pedro con que Jesús se revelara en verdad y con que no fuera una sola vez el Maestro en quien se apoyaban, el que siempre tenía la palabra adecuada, sino un hombre como los otros, un amigo al que hay que consolar para empezar a escandalizarse y dejar de comprender. Sus ojos estaban cargados, dice el Evangelio. La expresión recuerda un estado de ceguera interior, de confusión mental que pesa en el espíritu de Pedro y lo hace pesado, turbio y ofuscado. Jesús se ve obligado a orar solo y cada vez que despierta a los discípulos provoca un shock. Ven la cara de Jesús asustada y angustiada y comienza a aflorar la duda. ¿Es verdaderamente el Mesías? ¿Cómo puede manifestarse Dios en un hombre tan pobre? Jesús que se humilla, que se vuelve un andrajo, que camina tambaleándose, les desconcierta cada vez más. Desmorona sus fuerzas mentales, su idea de cómo debe manifestarse Dios y cómo debe salvar a un hombre que le es fiel, que es su Cristo. El derrumbarse interior de Pedro llega al interior de él mismo cuando Judas, uno de los 12, con un gran gentío, espadas y bastones, se acerca a Jesús y le besa. Jesús no reacciona, se limita a decir: amigo, ¿para esto estás aquí? Después fue arrestado. Echaron mano a Jesús y le arrestaron. Y he aquí que uno de los que estaban con Jesús echó mano a la espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Pedro realiza por fin el último intento de morir como héroe. Frente a la multitud de la gente, el suyo es, a no dudar, un acto desesperado pero animoso. El último golpe a su demasiada mezquindad y seguridad, que ha buscado aún una revancha, son las palabras de Jesús: mete la espada en la vaina. Jesús desautoriza públicamente a Pedro, que no comprende ya nada y se pregunta por qué el Señor le ha llamado a seguirle si precisamente quería morir. Tanto más por el hecho de que Jesús parece dialogar con sus adversarios. Han venido como contra un bandido. ¿Por qué no me detuvieron antes cuando estaba en el templo? Pero tienen que cumplirse las Escrituras. Si nosotros no podemos echar mano a la espada, se pregunta Pedro, ¿por qué no acuden estas famosas legiones de ángeles? ¿Por qué no salva a Dios a su consagrado? O por lo menos le hace detener en el templo mientras grita la gente y se produce un tumulto. Pero no, tiene que ser así, de noche, como un malhechor. Y él ni siquiera reacciona. Entonces, dice el texto en el verso 56, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Se subraya precisamente su desconcierto, aunque no total, porque habrán conservado al menos la fe de fondo. Sin embargo, se enredaron hasta tal punto en sus pensamientos
tenebrosos que pusieron en crisis la imagen que tenían de Dios. Pedro está confuso, incluso en lo que toca a su identidad. Ya no sabe quién es, qué debe hacer, cuál es su tarea en el reino. No sabe quién es este Jesús que ha sido abandonado por Dios. Todo se agita en el ánimo de Pedro, que sin embargo ama profundamente a su Maestro y que por consiguiente, como se dice inmediatamente después en el versículo 58, le sigue de lejos. No se atreve a seguirle de cerca porque ahora ya no sabe qué debe hacer. Pero no puede dejar de seguirle. Es un hombre dividido que ha sido aferrado por Cristo y al mismo tiempo siente que quiere rechazarle. Seguirle de lejos es el compromiso, algo que se vuelve claro para todos en la escena de la triple negación. Testimonio público esta del desconcierto de Pedro. Al no saber quién es él y quién es Jesús, Pedro da unas respuestas que paradójicamente son verdaderas. Se le acercó una sierva y dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Él lo negó delante de todos. No comprendo qué quiere decir. Es un acto de cobardía que nace del puro miedo. Nace además del desconcierto total. A la segunda pregunta, ¿este andaba con Jesús el Nazareno?, negó: «No conozco a ese hombre». El evangelista parece jugar con el sentido sobreentendido. Verdaderamente ya no sé quién es. Es un enigma también para mí. Ya no puedo hacer nada por él. No sé qué quiere. Todo se está derrumbando. Dios interviene siempre en favor del justo. Por consiguiente, este hombre no es justo. Nos ha engañado. El estado de confusión en que se encuentra Pedro le lleva a jurar y a imprecar contra aquel a quien ama. La conversión. Inmediatamente cantó un gallo, y Pedro se acordó de las palabras que había dicho Jesús: «Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces». Salió afuera y lloró amargamente. El evangelista se muestra extremadamente sobrio. El canto del gallo parece sorprender a un hombre todavía confuso. A continuación viene el recuerdo de las palabras de Jesús y después de una manera gradual, la percepción. Jesús había querido en verdad estos hechos y si corresponden a su plan, corresponden también al plan de Dios. Así pues, no he comprendido nada del plan de Dios. He sido un ciego durante toda la vida. He vivido durante mucho tiempo con un hombre sin comprenderle. Lucas, en el capítulo 22, verso 61, dice: Jesús pasó y le miró. Mateo no habla de ello, pero podemos intuir a partir de la escena lo que piensa Pedro. Este es el hombre al que no he comprendido, del que siempre me he servido para ocupar una posición de privilegio y que ahora va a morir por mí. Nace el conocimiento de Jesús, de ese sí mismo. Por fin se desgarra el velo y Pedro empieza a entrever entre lágrimas que Dios se revela en el Cristo, abofeteado, insultado, negado por Él, y que por Él va a morir. Pedro, que habría querido morir por Jesús, comprende ahora: mi sitio es dejar que Él muera por mí, que Él sea más bueno, más grande que yo. Yo quería ser más que Él,
quería ir por delante, sin embargo, es Él quien va a morir por mí, que soy un gusano, que no he conseguido comprender en toda mi vida lo que Él quería. Él me ofrece su vida, que yo he rechazado. Pedro entra a través de esta laceración, de esta humillación vergonzosa, en el conocimiento del misterio de Dios. Pidámosle que nos ayude también a nosotros a entrar un poco a través de la reflexión y la meditación sobre nuestra experiencia en el conocimiento del misterio de la pasión y de la muerte del Señor. Señor, en este Viernes Santo, en esta época de la pandemia y del dolor y de tantas cruces, pero de muchos a quien yo no he visto y a quienes no te reconozco en ellos, has sido crucificado como Hijo de Dios. Nosotros no te conocemos. Nos resulta tan difícil reconocerte en tu cruz y reconocerte en nuestra vida. Ábrenos los ojos, muéstranos el significado de las experiencias dolorosas a través de las cuales desgarras el velo de nuestra ignorancia. Permítenos conocer quién es el Padre, el que te ha enviado. ¿Quién eres tú que nos revela al Padre en la ignominia de la cruz? ¿Quiénes somos nosotros que tenemos una revelación de ti en la humillación de nuestra pobreza? Concédenos, oh Señor, seguirte con humildad por el don de tu Espíritu, que contigo y con el Padre vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.